La humillación me golpeó como un puño directo al estómago cuando Valeria alzó la voz para que todos escucharan. Querida Amelia, me da pena decirte esto delante de todos, pero ese atuendo realmente da vergüenza para una fiesta de este nivel. El salón de mi propia casa se llenó de un silencio tan denso que pude escuchar mi corazón rompiéndose en pedazos, mientras 30 invitados me miraban como si fuera un espectáculo de circo. 71 años de vida, 50 de sacrificios silenciosos, 5 de ser tratada como basura en mi propia casa. Y ahí estaba, mi ejecución pública, mi reducción final a la nada. Don Fernando Maldonado, el hombre más poderoso del salón, bajó la mirada avergonzado por presenciar mi destrucción, mientras Valeria sonreía con esa crueldad que había perfeccionado para destrozar almas. Pero en lugar de derretirme como ella esperaba, algo primitivo y feroz despertó en mis entrañas, algo que había estado esperando 70 años para rugir. El mundo se movió en cámara lenta mientras todos esperaban mi colapso, mi disculpa patética, mis lágrimas de anciana humillada. Pero yo sonreí, y esa sonrisa fue tan inesperada, tan llena de algo peligroso, que varios invitados se enderezaron instintivamente en sus asientos como animales que perciben una amenaza. «Gracias por el consejo, hija», dije con una voz que cortaba como vidrio, siempre tan atenta a mi bienestar. Y en ese momento exacto, mientras las palabras salían de mi boca, algo imposible sucedió. Cada planta de la casa se inclinó hacia mí, como si una fuerza invisible las hubiera tocado. Desde las orquídeas del comedor hasta las violetas africanas de la sala, todas orientándose hacia donde yo estaba parada, como girasoles buscando su sol. No había viento, las ventanas estaban cerradas, pero ahí estaban, 30 especies diferentes reconociendo algo en mí que acababa de despertar después de décadas de hibernación. Mis dedos se cerraron como garras alrededor del crucifijo de plata que siempre llevaba en el bolsillo, pero esta vez no fue el gesto desesperado de costumbre. El metal ardía contra mi piel como si fuera un hierro candente, como si después de años de ser un objeto muerto, hubiera cobrado vida propia. Era el mismo crucifijo que había pertenecido a mi madre, Esperanza Vázquez, una mujer que limpió retretes ajenos durante 40 años para que yo pudiera estudiar hasta quinto de primaria, que murió con las manos destrozadas por el cloro y el corazón roto por la ingratitud. Pero nunca, en 5 décadas de llevarlo como una carga, había sentido lo que sentí en ese momento, como si el crucifijo fuera una llave ardiente que acababa de encontrar la cerradura de algo que había estado cerrado toda mi vida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de todos estos años de resignación, de repente se sentía como un arma cargada esperando ser disparada? Mientras Valeria recibía felicitaciones por poner a la vieja en su lugar, el crucifijo pulsaba en mi bolsillo como un corazón furioso, y por primera vez en décadas, no me sentí como víctima, sino como cazadora. Pero había algo más perturbador. Podía jurar que escuchaba una voz, mi propia voz pero más fuerte, más salvaje, susurrándome desde algún lugar profundo. «Ya basta, Amelia. Es hora de que aprendan lo que cuesta despertar la fiera». ¿De dónde venía esa voz? ¿Y por qué me emocionaba tanto escucharla? Me quedé hasta el final de la fiesta, sirviendo canapés con una sonrisa que confundió a todos los presentes, especialmente a Valeria, que esperaba verme arrastrándome humillada hacia mi habitación. Pero mientras recogía copas vacías y limpiaba migajas, algo extraordinario comenzó a suceder. Las conversaciones a mi alrededor empezaron a cambiar de tono. ¿Vieron cómo respondió doña Amelia?, susurró la esposa del notario. «¡Qué elegancia bajo presión! Esa mujer tiene clase», murmuró el arquitecto principal. «No como otras que conocemos». Las miradas hacia Valeria comenzaron a volverse evaluativas, críticas, como si por primera vez la vieran sin el filtro de su belleza superficial. Pero lo más inexplicable era que, cada vez que yo pasaba cerca de alguien, esa persona parecía enderezarse, sonreír más genuinamente, hablar con más calidez, como si mi presencia irradiara algo que no había estado ahí antes. ¿Era mi imaginación o realmente había algo diferente en el aire? ¿Y por qué Valeria,
A pesar de verse perfecta en su vestido de 5 millones de pesos, de repente parecía vulgar. Esa noche, sola en mi habitación mientras el crucifijo ardía en mis manos, los recuerdos me atacaron como una avalancha de dolor concentrado. Era 1978, y Roberto acababa de pedirme matrimonio en la Plaza Botero, cuando las palomas aún llenaban el lugar de vida antes de que llegaran las esculturas frías. Yo tenía 25 años y un fuego en el alma que me despertaba cada madrugada a las 4. Mi escuela de costura, Esperanza, para mujeres trabajadoras del barrio Buenos Aires. Había sangrado los dedos durante 3 años en la fábrica textil de Don Evaristo, ahorrando cada peso, cada centavo, cada gota de sudor para convertir mi sueño en realidad. Ya tenía el local elegido en la carrera 65, las máquinas de coser usadas seleccionadas, los maniquíes de segunda mano, hasta el letrero pintado a mano que decía: «Aquí las mujeres aprenden a ser libres». Cuando nos casemos, le dije esa noche con los ojos brillando como estrellas, agarrando sus manos como si fueran mi futuro: «Vamos a cambiar este barrio. Las mujeres van a tener su propio dinero, su independencia. Vamos a ser un equipo imparable, Roberto». Él me miró con esa ternura que creí genuina y me prometió por la Virgen del Carmen que nunca, jamás, me pediría que abandonara mis sueños. Esa promesa se sintió sólida como el cemento, sagrada como la hostia en misa dominical. Pero las promesas de los hombres débiles tienen la consistencia del humo, hermosas a la vista, pero se desvanecen al primer viento. 3 meses después de la boda, Roberto llegó a nuestra casita con la cara descompuesta y las manos temblando como hojas en vendaval. La empresa constructora había quebrado llevándose los sueños de 20 familias, incluidos los nuestros. «Es temporal, mi amor», murmuró sin mirarme a los ojos, con esa cobardía que después reconocería en cada crisis de nuestra vida. «Solo hasta que mejoren las cosas. Podríamos usar tus ahorros para mantenernos, para el arriendo, la comida». Cuando mencionó mis ahorros, algo se rompió en mi pecho, pero el amor me había vuelto ciega y sorda a las señales de alarma. «Cuando encuentre trabajo», continuó con la voz quebrada por la mentira que ambos sabíamos que era mentira, «retomaremos tu proyecto. Te lo prometo por la vida de mi mamá». Cerré la cuenta bancaria al día siguiente, viendo cómo 3 años de sangre, sudor y sueños se convertían en facturas de servicios públicos y mercado de supervivencia. Pero lo hice convencida de que el amor verdadero se construye con sacrificios compartidos, de que Roberto cumpliría su promesa cuando las cosas mejoraran. Las cosas nunca mejoraron, y Roberto nunca volvió a mencionar mi escuela, como si hubiera sido un capricho infantil que debía olvidar para convertirme en mujer madura. Y yo, como la idiota que era, guardé silencio y acepté que mis sueños valían menos que su comodidad. Era 2010, 6 meses después de que el infarto se llevara a Roberto mientras veía fútbol, dejándome viuda a los 63 años. Por primera vez en 32 años de matrimonio, la casa era mía, el silencio era mío, los pensamientos eran míos. Podía respirar sin que alguien me dijera cómo hacerlo. Podía soñar sin que alguien me recordara lo impráctica que era. Encontré los papeles de mi escuela en un baúl polvoriento del armario, amarillentos pero intactos, como el esqueleto de un sueño que se había negado a morir completamente. Mis manos temblaron al tocar esos documentos que contenían toda la pasión de mi juventud, todos los planes que había hecho con tanto amor y esperanza. Los extendí sobre la mesa del comedor donde había cosido durante años para ganar pesos extras, donde había enseñado a Javier a hacer tareas, donde había llorado en silencio tantas noches. Por un momento insano, demente, hermoso, sentí que tenía 25 años otra vez. «Todavía puedo hacerlo», susurré en la casa vacía, y mi voz sonó extraña, poderosa, como si perteneciera a una mujer que había estado enterrada viva durante décadas. «Tengo 63 años, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para esperanza». Saqué el crucifijo de plata y lo puse sobre los papeles como bendiciendo una nueva oportunidad, un segundo chance que la vida me regalaba. Pero entonces escuché la llave en la cerradura. Javier llegaba con Valeria.
Su novia de 2 años, una mujer que usaba tacones que sonaban como martillos contra mi alma. Cuando vieron los documentos, Javier preguntó con esa curiosidad inocente que tenía desde niño: ¿Qué es esto, mamá? ¿Un proyecto? Le conté sobre mi sueño enterrado, esperando que él, mi hijo, mi sangre, entendiera la importancia de lo que había perdido y podía recuperar. Sus ojos se iluminaron con interés genuino. ¡Qué chimba, mamá! ¿Por qué nunca me habías contado? Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera explicar 30 años de sacrificios silenciosos, Valeria se rió. Se rió con esa risa de cristales rotos que después aprendí a odiar con toda mi alma. Esa risa que convertía sueños en ridiculeces. ¡Ay, doña Amelia! ¡Qué tierno! Pero a su edad, mejor dedíquese a cuidarnos a nosotros. Javier necesita una casa estable, una mamá que esté pendiente de él, no una señora con fantasías de juventud. Sus palabras fueron puñales envenenados, pero las dijo sonriendo, con esa dulzura tóxica que la caracterizaba. Además, ¿se imagina el ridículo? Una mujer de su edad compitiendo con academias modernas. Javier, mi hijo, mi sangre, el niño que había cargado durante 9 meses, asintió como un títere sin voluntad. Guardé los papeles esa misma noche, pero el crucifijo se quedó en mi bolsillo, recordándome constantemente lo que había permitido que me arrebataran otra vez, lo que había sido demasiado cobarde para defender. 5 años después de esa noche, Valeria ya no fingía respeto. Se había convertido en la emperatriz absoluta de mi casa, rediseñando cada rincón que Roberto y yo habíamos construido con amor y sacrificio. Mis muebles sencillos pero cargados de memorias fueron reemplazados por piezas modernas que costaban más que mi pensión anual y que tenían la calidez de un quirófano. Mis ollas de barro, donde había cocinado durante décadas para mi familia, desaparecieron en favor de utensilios de acero inoxidable que hacían que hasta el sancocho perdiera su alma. Mis fotografías familiares fueron relegadas a un rincón oscuro, reemplazadas por arte moderno que no significaba nada para nadie, pero que se veía elegante. Pero la peor transformación no era en los muebles. Era en cómo yo había sido convertida en un fantasma en mi propia vida. Javier, mi único hijo, el bebé que había amamantado, el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, el joven que me pedía consejos sobre las muchachas que le gustaban, ahora me veía con los ojos de ella. Ya no era su madre, sino un problema logístico que resolver, una reliquia incómoda que había que tolerar pero mantener invisible. Ya no me preguntaba cómo había dormido, si necesitaba algo, si me sentía bien. Ya no me incluía en conversaciones, planes, decisiones que afectaban mi propia casa. Me había convertido en la empleada doméstica gratuita cuya única función era mantener todo funcionando mientras otros vivían sus vidas importantes. La noche anterior a la fiesta, Valeria había entrado a mi habitación sin tocar la puerta, como hacía constantemente para recordarme que ya nada era privado para mí. Amelia, me había dicho con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos verdes como hielo. Mañana vienen personas muy importantes para el futuro de Javier. Don Fernando Maldonado va a estar aquí con toda la élite empresarial de Medellín. Se quedó parada al pie de mi cama, evaluándome como quien examina un defecto en la decoración que hay que disimular. Necesitamos causar la mejor impresión, y francamente, su mirada me recorrió de arriba a abajo con el disgusto de quien mira una cucaracha. Sería mejor que te mantuvieras discreta. Podrías ayudarnos sirviendo en la cocina, limpiando, manteniéndote útil pero invisible. Eso sería perfecto para alguien como tú. Sus palabras fueron ácido concentrado vertido directamente en mi alma, pero lo que más me destrozó fue la naturalidad con la que las dijo, como si fuera obvio que yo no merecía estar entre seres humanos dignos de respeto. No sabía en ese momento que esas palabras serían la gota que derramaría el vaso de 50 años de paciencia acumulada, pero algo en mi pecho comenzó a latir diferente, como si un volcán dormido hubiera decidido que era hora de despertar y arrasar con todo. La casa estaba irreconocible, transformada en un escenario de elegancia artificial, donde yo no era más que parte del decorado, un accesorio humano destinado a servir sin ser visto.
Valeria había gastado una fortuna en catering, copas de cristal checoslovaco, flores importadas que no tenían aroma porque habían sido cultivadas en laboratorios químicos. Todo olía a dinero mal gastado y vacuidad perfumada. Nada quedaba del hogar cálido que Roberto y yo habíamos construido con nuestras propias manos y nuestro amor verdadero. Valeria resplandecía como una estrella de cine en su vestido negro que había comprado en el Tesoro, ese centro comercial donde yo nunca había puesto un pie, porque una blusa allí costaba más que mi mercado de un mes. El vestido se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, realzando cada curva que el gimnasio y el cirujano habían perfeccionado. Sus joyas brillaban bajo luces especialmente instaladas para la ocasión, y su maquillaje era una obra de arte aplicada por profesionales que cobraban más por una cara que lo que yo ganaba en un año. Recibía cumplidos y admiración de cada persona que llegaba, inflándose de orgullo como un globo con cada halago, cada sonrisa, cada comentario sobre su buen gusto y su elegancia natural. Javier lucía orgulloso a su lado como un pavo real exhibiendo su plumaje, presentándola como mi brillante esposa a cada invitado, como si fuera un trofeo que había ganado en una competencia de hombres exitosos. Yo permanecía en la sombra sirviendo canapés de salmón que costaban más que mi almuerzo de una semana, recogiendo copas vacías manchadas con labiales caros, siendo tan invisible como Valeria había planeado meticulosamente. Las personas me miraban cuando necesitaban algo. Más champaña, servilletas limpias, que recogiera un plato, pero sus ojos me atravesaban como si yo fuera aire, como si fuera un robot de servicio sin alma ni sentimientos. Era la empleada perfecta, eficiente, silenciosa, inexistente hasta que se la necesitaba. Pero entonces, como un rayo de luz atravesando la oscuridad, vi a don Fernando Maldonado acercándose, un hombre de 60 años que había sido el nieto travieso de doña Rosario, mi vecina de toda la vida en el barrio Buenos Aires. Fernando había crecido ante mis ojos. Le había dado agua panela cuando estaba enfermo. Le había cosido disfraces para obras de teatro del colegio cuando su familia no tenía plata. Había celebrado cada uno de sus logros como si fuera mi propio nieto. Cuando me vio, su rostro se transformó con una sonrisa genuina que me llegó directo al corazón herido. «Doña Amelia, no la había visto en años. ¿Cómo está usted?». Se acercó y me abrazó con el cariño auténtico de quien recordaba cuando ambos éramos más jóvenes, cuando el mundo era más simple, cuando las personas valían por lo que eran, no por lo que aparentaban. «Se ve usted muy bien. El tiempo no pasa por usted». Sus palabras fueron miel sobre mis heridas. Reconocimiento real de alguien que me conocía desde antes de convertirme en la sombra de mí misma. Fue entonces cuando Valeria decidió intervenir, como un halcón que detecta una amenaza a su territorio. Se acercó flotando en su vestido negro como una viuda elegante, con esa sonrisa que había perfeccionado para ocasiones sociales, esa curva labial que prometía elegancia pero ocultaba veneno concentrado. Puso su mano perfectamente manicurada en el brazo de don Fernando con la posesividad de una serpiente, reclamando su atención como si fuera su derecho divino. Luego me miró de arriba a abajo con una expresión que fingía ser maternal, pero que cortaba como vidrio roto. «Fernando, qué lindo que conozcas a Amelia», dijo con esa voz modulada que había aprendido en sus clases de protocolo. «Ella es la mamá de Javier, aunque ya sabes cómo son las señoras de su edad». Hizo una pausa calculada, saboreando el momento antes del golpe final. «Querida Amelia, me da mucha pena decirte esto delante de todos, pero ese atuendo realmente da vergüenza para una fiesta de este nivel». Las palabras cayeron como bombas en el salón. El aire se espesó hasta volverse irrespirable. Don Fernando bajó la mirada, incómodo, como si hubiera presenciado un atropello que lo avergonzaba. Varias personas cercanas se quedaron en silencio mortal, esperando mi reacción como espectadores en el Coliseo romano, esperando ver cómo la víctima enfrentaría a los leones. Pude sentir 30 pares de ojos clavándose en mi piel como alfileres, juzgando mi vestido sencillo, mis zapatos cómodos, mi peinado modesto, mi existencia entera. Era el momento de la humillación pública que Valeria había estado planeando durante meses.
la ejecución social que me pondría definitivamente en mi lugar, el lugar de la vieja estorbosa que debía agradecer las migajas de tolerancia. Pero algo extraordinario, algo que ni ella ni yo esperábamos, sucedió en ese momento de máxima vulnerabilidad. En lugar de sentir humillación, sentí una claridad glacial que cortaba como diamante, una frialdad que me sorprendió por su pureza y su poder. En lugar de buscar un rincón donde esconderme, planté mis pies firmemente en el piso de mi propia casa y la miré directamente a los ojos sin pestañear. En lugar de lágrimas, sonreí. Una sonrisa serena, controlada, peligrosa, que hizo que varios invitados se enderezaran instintivamente en sus asientos como animales que perciben una amenaza mortal. «Gracias por el consejo, hija», dije con una voz que sonó extrañamente calmada, como agua quieta antes de convertirse en tsunami, siempre tan preocupada por mi bienestar. Don Fernando me miró con una mezcla de admiración y sorpresa, como si hubiera visto algo en mí que no esperaba encontrar. Valeria parpadeó, completamente descolocada por mi tranquilidad, esperando lágrimas o disculpas que no llegaron, que jamás llegarían. Me quedé hasta el final de la fiesta, sirviendo con esa sonrisa nueva que confundía a todos, observando, memorizando cada cara, cada reacción, cada palabra. Pero por dentro, algo ancestral y feroz había despertado. Había entendido que la sumisión no compra amor, solo compra permiso para más abuso. Había descubierto que tenía cartas que Valeria ni siquiera sabía que existían. Pero había algo más importante. Había recuperado algo que creía perdido para siempre y que resultó ser más poderoso que cualquier humillación. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio después de la tormenta, me senté en mi habitación con el crucifijo ardiendo en mis manos como un hierro candente. Por primera vez en décadas, no me sentí como víctima, sino como estratega, como una mujer que había perdido muchas batallas, pero que acababa de descubrir que la guerra aún no había terminado. A la mañana siguiente, con la determinación de quien no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo, marqué el número de Irene Restrepo, la única mujer que conocía que había envejecido sin permitir que nadie le pisoteara los sueños. «Irene», le dije cuando contestó con esa voz ronca que tenía desde que fumaba en la juventud. «Necesito que vengas. Es hora de que esta vieja aprenda a morder». Su risa del otro lado de la línea sonó como música de guerra, como tambores de batalla, como la promesa de que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. «Ya era hora, Amelia», me dijo, y pude escuchar la sonrisa peligrosa en su voz. «Pero dime una cosa antes de que empiece la diversión. ¿Quieres justicia o quieres destrucción total?» La pregunta me atravesó como una flecha porque hasta ese momento no había entendido que había una diferencia. ¿Qué quería realmente? ¿Hacer sufrir a Valeria como ella me había hecho sufrir durante años? ¿O algo mucho más profundo, más refinado, más devastador? «Quiero», dije lentamente, sintiendo cómo las palabras tomaban forma por primera vez en mi vida. «Que aprenda lo que se siente ser prisionera de sus propios deseos más superficiales». Irene llegó esa misma tarde como un huracán vestido de elegancia, cargando una botella de aguardiente antioqueño y una sonrisa que prometía el tipo de problemas que cambian vidas para siempre. A sus 73 años, seguía siendo la mujer que había plantado cara a 3 esposos inútiles, que había enterrado a 2 de ellos sin derramar una lágrima, y que había construido un imperio de pequeños negocios con pura terquedad, astucia y una crueldad refinada que admiraba desde la distancia. «Cuéntame todo», me dijo acomodándose en mi sala como una general preparándose para planear la batalla más importante de su carrera. «Y no me omitas ni un solo detalle de humillación porque cada uno va a ser un arma en nuestro arsenal». Le conté todo. Años de menosprecio sistemático, de ser tratada como un mueble que estorbaba, de ver cómo mis sueños eran enterrados uno por uno como si no tuvieran valor. Le hablé de Roberto y sus promesas vacías, de Javier y su cobardía heredada, de Valeria y su crueldad elegante que me había estado destrozando pedazo a pedazo durante 5 años. Pero mientras hablaba, algo extraordinario sucedía. Irene no mostraba lástima, sino admiración creciente, como si cada humillación que yo relataba
fuera evidencia de una fortaleza que ni yo misma había reconocido. ¿Sabes qué me sorprende más? Me interrumpió cuando terminé mi relato. Que haya sobrevivido tanto tiempo sin explotar como una bomba nuclear. Eso no es debilidad, Amelia. Eso es fuerza contenida, energía acumulada esperando el momento perfecto para ser liberada. Sus palabras me confundieron porque toda mi vida me habían enseñado que mi silencio era virtud, mi sacrificio era amor, mi invisibilidad era modestia. Pero había algo en sus ojos que me hizo preguntarme, ¿por qué una mujer tan fuerte, tan independiente, estaba dispuesta a ayudarme? ¿Qué ganaba ella con mi transformación? La venganza fría es un arte que pocas mujeres dominan, me dijo sirviendo aguardiente en vasos de cristal que había traído en su cartera. Y tú, querida Amelia, tienes todas las herramientas para convertirte en una maestra. Valeria es ambiciosa hasta la médula, obsesionada con la imagen social, adicta a la aprobación externa. Ay, sus ojos brillaron con esa inteligencia afilada que había usado para sobrevivir 73 años en un mundo que trataba de borrar a mujeres como nosotras. Vamos a darle exactamente lo que dice querer. Vamos a satisfacer todos sus deseos superficiales hasta que se ahogue en su propia perfección artificial. Sus palabras sonaban sabias y justas, pero había una sonrisa en su rostro que me hizo estremecerse ligeramente. ¿Estaba salvándome o estaba convirtiéndome en algo que tal vez no reconocería después? Brindamos esa noche mientras las velas se consumían y los planes tomaban forma. Pero mientras el aguardiente me quemaba la garganta, una pregunta me quemaba más profundamente. ¿Qué había hecho Irene en su vida para conocer tan íntimamente el arte de la destrucción elegante? ¿Y realmente quería convertirme en esa versión de mujer? Una semana después, armada con el plan meticulosamente diseñado por Irene, llamé a Valeria desde la sala donde ella estaba revisando catálogos de decoración italiana que costaban más que el salario mínimo mensual. «Hija», le dije con la voz más dulce que pude fabricar, aplicando técnicas de actuación que Irene me había enseñado, «he estado reflexionando profundamente sobre lo que me dijiste en la fiesta la semana pasada». Valeria levantó la vista de los catálogos, sorprendida pero visiblemente complacida por mi aparente sumisión y arrepentimiento. «Tienes toda la razón sobre mi imagen, sobre mi falta de elegancia. Una mujer de mi edad debería entender mejor cómo funciona el mundo sofisticado». Pero entonces vi algo que Irene no había anticipado completamente. Un destello de sospecha en los ojos verdes de Valeria, como si su instinto de supervivencia hubiera detectado algo inusual en mi cambio de actitud. «Quiero contratar al mejor asesor de imagen de Medellín para ti». Continué siguiendo el guión que habíamos ensayado. «Es mi forma de disculparme por haberte hecho pasar vergüenza esa noche delante de personas tan importantes». La expresión de Valeria cambió de sorpresa a confusión, y luego a algo que se parecía peligrosamente a la desconfianza. «Para mí, pero Amelia, yo no necesito. O sea, mi imagen ya está bastante desarrollada». Era el primer obstáculo real que Irene había minimizado en sus cálculos. Valeria era considerablemente más inteligente de lo que habíamos estimado inicialmente. Pero entonces saqué mi carta secreta, la recomendación que sabía que no podría rechazar. Gabriel Estrada, el asesor de imagen más exclusivo y prestigioso de toda la ciudad. Don Fernando Maldonado me lo recomendó personalmente cuando le conté sobre mi preocupación por tu perfeccionamiento profesional. La mención del hombre más poderoso e influyente de la fiesta cambió inmediatamente toda la dinámica de la conversación. Valeria no podía rechazar una recomendación directa de don Fernando sin parecer insensata, malagradecida o, peor aún, sin ambiciones de crecimiento social. Pero mientras confirmaba la cita por teléfono, observando cómo sus ojos calculaban las implicaciones, me preguntaba si había subestimado peligrosamente a mi oponente. ¿Y por qué Irene había sonreído con tanta satisfacción cuando le conté que Valeria había mostrado resistencia inicial? El paquete completo de transformación total. Le expliqué a Gabriel Estrada por teléfono, mientras Valeria escuchaba cada palabra. 6 meses mínimo de trabajo intensivo. El dinero no es problema en absoluto. Gabriel era famoso en toda Medellín por transformar clientes, pero también era legendario por ser absolutamente implacable con sus horarios, sus exigencias y su metodología obsesiva.
5 millones de pesos al mes, dedicación completa del cliente, supervisión minuciosa de cada aspecto de la vida diaria, desde la alimentación hasta las posturas corporales. Cuando Javier llegó del trabajo y escuchó sobre mi generosa inversión en el futuro de su esposa, aplaudió mi iniciativa con entusiasmo genuino. ¡Qué generosa eres, mamá! Valeria, qué afortunada eres de tener una suegra tan dedicada a tu éxito. Valeria no tuvo más opción que sonreír y agradecer, pero en sus ojos vi algo que me inquietó profundamente. No había aceptado la derrota. Estaba calculando activamente su próximo movimiento de contraataque. Había subestimado gravemente a mi enemiga. ¿O esto era exactamente lo que Irene había anticipado y planeado desde el principio? 2 semanas después, mientras Valeria comenzaba a experimentar las demandas exhaustivas del régimen de Gabriel, ejecuté la segunda fase de nuestra estrategia con la precisión de una operación militar. Gabriel la tenía levantándose a las 5:30 de la mañana para clases de protocolo y postura corporal, pasando los fines de semana completos en sesiones de fotografía correctiva, siguiendo dietas tan restrictivas que la dejaban hambrienta, irritable y visiblemente agotada. Pero mientras ella se desintegraba bajo la presión de la perfección forzada, yo había comenzado mi propia transformación silenciosa pero radical. Me uní al grupo Viajeros de Oro de Carmen Morales, mujeres mayores que habían convertido sus años dorados en aventuras constantes. He confirmado tu participación en las juntas directivas de las 4 organizaciones benéficas más prestigiosas de la ciudad, le anuncié durante el desayuno, mientras ella masticaba sin ganas una tostada integral que Gabriel había incluido en su dieta obligatoria. Saqué mi libreta donde había anotado meticulosamente todos los detalles, fingiendo ser la anciana organizativa que quería asegurarse de no olvidar ningún compromiso importante. La Fundación de Niños Desprotegidos, donde vas a estar a cargo del Comité de Eventos Especiales. La Liga contra el Cáncer, donde vas a coordinar toda la campaña anual de recaudación de fondos. La Asociación de Mujeres Empresarias, donde vas a dirigir el programa completo de mentorías para jóvenes profesionales. Y el Patronato del Hospital San Vicente, donde vas a supervisar todas las actividades de voluntarios y eventos médicos. Su sonrisa matutina se desvaneció progresivamente a medida que la magnitud real de los compromisos se hacía evidente, como si estuviera viendo su vida libre desaparecer ante sus ojos. Pero Amelia, protestó débilmente, eso suena extremadamente demandante. No estoy segura de tener el tiempo necesario para... Pero yo ya había preparado la estocada final, el golpe que la dejaría completamente indefensa. ¡Ay, pero por supuesto que sí! La interrumpí con entusiasmo cuidadosamente ensayado. Las reuniones son solamente los martes en la mañana, los jueves en la tarde, los viernes al mediodía y los sábados durante todo el día. Además, vas a necesitar organizar únicamente 2 eventos benéficos cada mes. Visitar las instituciones regularmente para supervisión directa y, por supuesto, asistir a todos los eventos sociales relacionados con cada organización. Hice una pausa calculada para que la información se asentara completamente. Pero una mujer de tu calibre y ambiciones puede manejar eso sin ningún problema, ¿verdad? Sus ojos se llenaron de algo que se parecía al pánico controlado, pero aún no había escuchado lo peor. Se me olvidaba mencionar lo más importante. Continué con la inocencia perfecta de quien comete un error menor. Ya doné 50 millones de pesos a cada organización específicamente en tu nombre. Era absolutamente necesario para asegurar tu posición inmediata en todas las juntas directivas. Valeria palideció como si hubiera visto un fantasma caminar por la cocina. Total fueron 200 millones de pesos. Pero por una causa tan noble y por tu futuro social, cada peso vale la pena. 200 millones. Prácticamente toda mi herencia acumulada. Todo el dinero que había ahorrado durante décadas de sacrificios. La pensión completa de Roberto. La venta de los lotes que habíamos comprado cuando éramos jóvenes y optimistas. Todo mi futuro económico había sido invertido estratégicamente en la construcción de la prisión dorada más elegante que se hubiera diseñado jamás. ¿200 millones de pesos? Balbuceó con una voz que apenas era un susurro.
y pude ver cómo su mente calculaba frenéticamente las implicaciones financieras y sociales de semejante compromiso. Pero había una pregunta implícita más perturbadora en sus ojos. ¿De dónde había sacado una anciana pensionada tanto dinero? ¿Y qué otras sorpresas tenía preparadas? Javier, que había estado leyendo el periódico sin prestar atención real a nuestra conversación, levantó la cabeza bruscamente al escuchar la cifra astronómica. ¿200 millones, mamá? ¿Estás completamente segura de que es una decisión prudente? Su preocupación era genuina pero tardía, y yo ya tenía la respuesta perfecta preparada. Completamente segura, hijo. ¿No quieres que Valeria tenga la elegancia y el prestigio que se merece? ¿No quieres que sea respetada en la alta sociedad medellinense? Esto es exactamente lo que cuesta la verdadera clase social. Sir. Valeria ya no tenía manera de retractarse, sin parecer una ingrata descarada y sin comprometer las donaciones que ya estaban legalmente formalizadas y públicamente anunciadas. Pero mientras saboreaba este primer triunfo táctico, comencé a descubrir algo extraordinario sobre mí misma. Liberarme de la seguridad financiera me había liberado completamente del miedo. ¿Qué podía perderme ahora? ¿Qué amenaza podía usar contra mí alguien que ya había perdido todo lo que realmente le importaba en la vida? Mientras mi vida comenzaba a florecer con viajes emocionantes, clases de baile que me llenaban de energía y nuevas amistades que me valoraban por quien realmente era, Valeria inició su contraofensiva desesperada con la determinación de un animal acorralado. Primero trató de cancelar unilateralmente las clases con Gabriel, llamándolo directamente para explicarle que ya no necesitaba sus servicios debido a compromisos familiares imprevistos, pero yo había sido más astuta de lo que ella imaginaba. Había pagado los 6 meses completos por adelantado y había incluido cláusulas contractuales de penalización por cancelación anticipada, que equivalían exactamente al doble del costo total del programa. Gabriel, que era un businessman calculador antes que un artista, se negó rotundamente a devolver un solo peso o a liberar a Valeria de sus compromisos contractuales. Luego intentó renunciar estratégicamente a las juntas directivas de las organizaciones benéficas, enviando cartas formales donde alegaba conflictos de horarios irresolubles y compromisos personales que requerían su atención inmediata. Pero las donaciones que yo había hecho específicamente en su nombre venían acompañadas de compromisos legalmente vinculantes de participación activa y liderazgo durante un mínimo de 2 años completos. Las organizaciones habían aceptado el dinero y habían hecho anuncios públicos basándose en la promesa explícita y documentada de que Valeria sería una participante activa y líder comprometida, no simplemente una donante pasiva que desaparecería después de escribir el cheque. Finalmente, con la desesperación de quien se está ahogando y agarra cualquier cosa flotante, trató de implementar la estrategia más vieja y cruel del manual de manipulación: cuestionar públicamente mi salud mental y mi capacidad de tomar decisiones racionales. Javier, le dijo una noche pensando que yo no podía escuchar desde mi habitación, pero yo había aprendido a ser extremadamente cuidadosa con mis movimientos y mi ubicación estratégica en la casa. Tu mamá no está actuando de manera normal en absoluto. Todo este cambio tan repentino y dramático, esta obsesión extraña con mi imagen, esta generosidad tan exagerada que no corresponde a su personalidad histórica. Su voz tenía esa modulación cuidadosa y calculada de quien trata de sembrar dudas sin parecer directamente maliciosa. Creo que deberías hablar seriamente con un médico especialista. A su edad, estos comportamientos erráticos y estos cambios de personalidad tan extremos pueden ser señales claras de demencia senil progresiva o Alzheimer inicial o algún tipo de deterioro cognitivo grave. Hizo una pausa dramática para que sus palabras penetraran completamente. Podría ser realmente peligroso ignorar estos síntomas obvios, tanto para ella como para toda la familia. Pero Javier, que había estado siendo constantemente influenciado por los comentarios positivos y admirativos que recibía sobre mi renacimiento espectacular de parte de vecinos, conocidos, amigos y colegas de trabajo, no mordió el anzuelo venenoso como ella había esperado desesperadamente. «Valeria, mamá está mejor que nunca en su vida», respondió con una firmeza que me sorprendió gratamente. «Tienes que admitir objetivamente que se ve fantástica.
que tiene más energía que nosotros dos juntos, que está más social y más feliz de lo que la he visto en años. Su voz se hizo progresivamente más determinante. Y todo lo que está haciendo por ti, toda esta generosidad, toda esta dedicación a tu crecimiento personal y profesional, toda esta inversión en tu futuro, hizo una pausa significativa. Francamente, creo que deberías estar profundamente agradecida, en lugar de buscar problemas psiquiátricos donde claramente no los hay. El rechazo categórico de Javier a las insinuaciones de Valeria me confirmó algo fundamental. Ya no era la víctima invisible que había sido durante décadas de mi vida adulta. Había recuperado no solo mi dignidad, sino también el respeto de mi propio hijo. Pero también me reveló algo inquietante sobre los patrones de pensamiento de Valeria. ¿Por qué seguía luchando tan desesperadamente cuando ya había perdido de manera tan clara y definitiva? ¿Había algo que ella sabía y que yo no sabía? ¿O simplemente algunas personas prefieren autodestruirse antes que aceptar una derrota humillante? 6 meses después del inicio de mi campaña sistemática, Valeria estaba visiblemente quebrada tanto física como emocionalmente. Las exigencias obsesivas de Gabriel la habían esculpido hasta hacerla parecer casi esquelética, como un maniquí de alta costura sin vida interior. Las reuniones interminables de caridad habían consumido completamente su tiempo libre y la habían obligado a socializar constantemente con mujeres mayores que ella consideraba aburridas, anticuadas y socialmente irrelevantes. Los eventos benéficos que se veía obligada a organizar mensualmente drenaban no solo toda su energía creativa, sino también recursos financieros adicionales de la familia, porque las expectativas de calidad y elegancia eran cada vez más altas y los estándares cada vez más exigentes y costosos. Mientras tanto, yo florecía como una planta que finalmente recibe toda la luz solar que había estado necesitando durante décadas. Había regresado de mi viaje a Cartagena con historias fascinantes que contaba en cada reunión social, fotografías hermosas que mostraba con orgullo genuino y una confianza renovada que brillaba en cada conversación y cada interacción social. Había comenzado a tomar clases de baile los miércoles en una academia del centro, donde conocí a otros adultos mayores que, como yo, habían decidido que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo y emocionante. Me había inscrito en un curso de Historia del Arte los viernes en la Universidad de Antioquia, donde compartía clases con personas de todas las edades que me trataban como una igual intelectual, no como una reliquia anticuada que había que tolerar por cortesía. La casa, que había sido el dominio exclusivo y autoritario de Valeria durante años, ahora resonaba constantemente con mis risas, mis conversaciones telefónicas animadas con mis nuevas amigas, mis planes emocionantes para el próximo viaje, mis comentarios entusiastas sobre las clases que estaba tomando y los libros que estaba leyendo. Había recuperado completamente mi derecho a existir plenamente en mi propio hogar, y la diferencia en la atmósfera familiar era imposible de ignorar para cualquier observador. El contraste entre nosotras dos era brutal, obvio y doloroso para cualquiera que nos viera juntas. Mientras yo irradiaba vitalidad genuina, curiosidad intelectual y felicidad auténtica, Valeria se veía cada vez más como una mujer elegantemente atrapada en una prisión de cristal de sus propias aspiraciones superficiales. Una noche, mientras yo organizaba alegremente las fotos de mi viaje en la mesa de la sala, riéndome sola al recordar anécdotas particularmente divertidas de nuestro tour por las murallas coloniales, Valeria se derrumbó en el sofá a mi lado, como si no pudiera sostener más el peso psicológico de su propia vida. Por primera vez en años, no había máscaras sociales entre nosotras, no había pretensiones estudiadas, no había actuación calculada, solo dos mujeres completamente exhaustas por razones diametralmente opuestas, mirándose a los ojos sin filtros ni defensas. «Amelia», me dijo con una voz que temblaba de agotamiento existencial y algo que se parecía peligrosamente a la rendición incondicional. «Por favor, dime directamente qué quieres de mí. Dímelo sin rodeos ni juegos. ¿Qué tengo que hacer específicamente para que toda esta situación pare de una vez por todas?» Sus palabras salieron como una confesión desesperada,
como la súplica de alguien que ha agotado todas sus defensas y recursos de resistencia. Todo esto que está pasando, sé perfectamente que es una venganza elaborada y sofisticada por lo que dije en la fiesta hace meses. Pero ya entendí completamente la lección que querías enseñarme. Ya aprendí que estaba completamente equivocada contigo. Ya pagué un precio altísimo por mi error. Sus ojos se llenaron de lágrimas que llevaba meses conteniendo. Lágrimas de frustración, de agotamiento, de algo que se parecía al miedo existencial. Por favor, necesito que esto termine. No sé quién soy ya. No sé qué quiero de la vida. No sé ni siquiera si soy fundamentalmente feliz o profundamente miserable. La miré durante un largo momento que se sintió como una eternidad, estudiando cuidadosamente el rostro de esta mujer que había pasado 5 años tratándome como un estorbo inconveniente y vergonzoso, ahora completamente quebrada por el peso aplastante de sus propias reglas y expectativas sociales. Pero algo extraordinario y perturbador había sucedido durante estos meses de batalla psicológica. Ya no se trataba simplemente de venganza personal. Se trataba de algo mucho más profundo, más transformador y más liberador para mí. Valeria, le dije con una gentileza genuina que la sorprendió visiblemente. Sinceramente, no tienes la menor idea de lo que realmente quiero de esta situación. La dejé con esa afirmación flotando en el aire como humo de incienso, porque la verdad era que yo misma estaba comenzando a entender completamente la profundidad de mi transformación. No quería simplemente venganza personal contra ella. No quería únicamente hacerla sufrir como ella me había hecho sufrir. Quería algo que había perdido hacía décadas y que finalmente había recuperado. Quería ser la protagonista absoluta, incuestionable e irreversible de mi propia vida, sin pedir permiso a nadie nunca más. El punto de quiebre definitivo llegó cuando Valeria, en un acto de desesperación total, decidió implementar su jugada más peligrosa y manipulativa: tratar de seducir emocionalmente de vuelta a Javier para formar una alianza contra mí. Una noche llegué a casa después de mis clases de historia del arte y los encontré en la sala en una escena cuidadosamente orquestada, ella llorando artísticamente con lágrimas perfectamente dosificadas, él consolándola con esa ternura protectora que no había mostrado hacia mí en años. Tu mamá me está destruyendo sistemáticamente. Sollozaba con una actuación digna de un Oscar. No reconozco mi propia vida. He perdido completamente todo lo que era por tratar de complacerla y cumplir con sus expectativas imposibles. Era su último recurso desesperado: convertirse en la víctima inocente de una suegra demente y controladora. Pero yo ya no era la mujer sumisa e invisible que había sido 6 meses antes. Querida, intervine con una serenidad glacial que cortaba como diamante, acercándome a ellos con la confianza de quien controla completamente la situación. ¿No es exactamente así como yo me he sentido durante los últimos 5 años de mi vida? ¿No has estado destruyendo mi identidad sistemáticamente, eliminando mis preferencias, borrando mis opiniones, reduciendo mi existencia al mínimo absoluto para construir tu propio reino doméstico? Javier me miró como si me viera por primera vez en décadas, como si una mujer completamente diferente hubiera aparecido en lugar de su madre invisible. Mamá tiene razón, dijo lentamente, procesando la información como si fuera una revelación devastadora. Valeria, tú has sido. No terminó la frase porque no era necesario. La verdad había salido finalmente a la luz con la fuerza de un tsunami. Pero mientras saboreaba este triunfo que me confirmaba la efectividad total de mi estrategia, una pregunta me inquietaba profundamente. ¿Había ganado yo esta batalla? ¿O había ganado Irene a través de mí? ¿Me había liberado realmente? ¿O simplemente me había convertido en la versión más sofisticada de manipuladora que Irene había diseñado? ¿Y cuál era realmente la diferencia práctica entre libertad auténtica y control refinado? Esa noche, completamente sola en mi habitación mientras procesaba la magnitud de mi transformación, tomé el crucifijo de plata en mis manos y me di cuenta de algo absolutamente aterrador. Ya no se sentía caliente contra mi piel, se sentía frío, como metal completamente muerto, como un objeto sin vida ni energía espiritual.
¿Había perdido algo esencial y sagrado de mi humanidad durante este proceso de empoderamiento? ¿El poder que había ganado realmente valía lo que había sacrificado de mi propia alma? ¿Me había vengado exitosamente de mi enemiga? ¿O me había convertido inadvertidamente en una versión más refinada de ella? Porque mirándome en el espejo de mi habitación, veía efectivamente a una mujer fuerte, segura, victoriosa, respetada, pero también veía algo nuevo en mis propios ojos que no había estado ahí 6 meses antes. Una dureza calculada, una frialdad estratégica que me recordaba inquietantemente a los ojos de Valeria cuando planeaba mis humillaciones. ¿Me había liberado realmente o simplemente había cambiado de jaula? ¿Era ahora la cazadora en lugar de la presa? ¿O había algo más complejo y perturbador sucediendo en mi transformación? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué esa posibilidad de haberme convertido en algo moralmente ambiguo, en lugar de aterrorizarme como debería, me emocionaba y me llenaba de una energía que nunca había sentido antes en mi vida? 1 año completo después de la fiesta que había cambiado el curso de mi vida para siempre, me encontré preparándome para el evento que sellaría definitivamente mi transformación, la cena de gala anual de don Fernando Maldonado en el Hotel Intercontinental. Pero esta vez las circunstancias eran radicalmente diferentes, como si hubiera cambiado completamente de película, de género, de realidad existencial. Ya no era la empleada invisible condenada a servir canapés en las sombras de mi propia humillación. Era la invitada de honor, la protagonista indiscutible de la celebración. Doña Amelia, me había dicho don Fernando cuando me llamó personalmente para invitarme, con esa calidez genuina y ese respeto profundo que recordaba de cuando éramos vecinos en tiempos más simples. Usted ha sido una inspiración absolutamente extraordinaria para toda nuestra comunidad empresarial y social. Su transformación personal, su vitalidad intelectual, la forma en que ha abrazado esta nueva etapa de su vida con tanta gracia, determinación y autenticidad. Queremos reconocerla públicamente como ejemplo viviente de lo que significa vivir con verdadero propósito y dignidad inquebrantable. Me puse el vestido azul cobalto que había comprado en una boutique exclusiva de Cartagena durante mi viaje de liberación, un color profundo y vibrante que hacía brillar mis ojos grises como plata, y que jamás me habría atrevido a usar en mi vida anterior, porque Valeria lo habría considerado completamente inapropiado e ridículo para una mujer de su edad. El crucifijo de plata descansaba ahora orgullosamente sobre mi pecho, ya no escondido en el bolsillo como una vergüenza secreta o una carga espiritual, sino visible, brillante, proclamando silenciosamente mi identidad recuperada y mi espiritualidad renovada. Era un símbolo de todo lo que había perdido, todo lo que había recuperado, y todo lo que había descubierto sobre mí misma durante este año de transformación radical. Valeria, por su parte, se preparaba para el evento con la resignación mecánica y la elegancia forzada de quien había aprendido dolorosamente que resistirse solo empeoraba exponencialmente las consecuencias. 10 meses completos de la generosa campaña de mejoramiento habían logrado exactamente lo que Irene y yo habíamos planeado con precisión científica. Había quebrado completamente su voluntad de control y dominación, pero también había expuesto de manera brutal la vacuidad absoluta de todos sus valores superficiales. Gabriel la había moldeado hasta convertirla en una versión exagerada y casi caricaturesca de la perfección artificial que ella tanto había valorado por encima de cualquier consideración humana. Pero el proceso la había vaciado por dentro como una cáscara hueca, hermosa por fuera pero completamente muerta por dentro. Cuando llegamos al hotel, la transformación en la percepción pública era completa, irreversible y devastadoramente obvia. Fui recibida con saludos entusiastas, abrazos genuinos y admiración auténtica que me llegaba directamente al corazón reconstruido. Doña Amelia, ¿cómo está? Se ve absolutamente espectacular, radiante, como una mujer completamente nueva. Cuéntenos todos los detalles del último viaje a Santa Marta. Se ve que fue una experiencia transformadora. Mi esposa y todas sus amigas quieren desesperadamente unirse a su grupo de baile. Dicen que usted es una inspiración para todas las mujeres de nuestra generación. ¿Es cierto que está estudiando historia del arte en la universidad? ¡Qué admirable!
¡Qué ejemplo de crecimiento intelectual permanente! Cada conversación, cada sonrisa, cada comentario me confirmaba que había recuperado algo que creía perdido para siempre: el respeto genuino de mi comunidad, basado no en lástima condescendiente o cortesía social, sino en admiración real y espontánea por la mujer en la que había decidido convertirme. Valeria, a pesar de su apariencia absolutamente impecable cortesía de los meses de tortura estilística y perfeccionamiento forzado con Gabriel, se veía tensa, artificial, vacía, como una actriz profesional que había olvidado completamente cuál era su papel verdadero en la obra de su propia vida. Sus sonrisas eran mecánicas y estudiadas, sus conversaciones forzadas y sin sustancia, sus gestos ensayados hasta el punto de parecer robóticos y desconectados de cualquier emoción auténtica. La gente la saludaba por cortesía social automática, pero era brutalmente evidente hacia dónde se dirigía la verdadera admiración, el interés genuino y el respeto espontáneo. Cuando don Fernando tomó el micrófono para los discursos oficiales de la noche, mi corazón se aceleró con una emoción que no había sentido en décadas: la emoción de ser vista, valorada, celebrada por quien realmente era. Esta noche, comenzó con esa voz potente y autoritaria que había usado para dirigir equipos de construcción durante 30 años de éxitos empresariales. Queremos reconocer oficialmente a alguien muy especial para todos nosotros. Una mujer extraordinaria que nos ha demostrado de manera irrefutable que la vida no solo no termina a los 70 años, sino que puede comenzar de nuevo con más fuerza, más autenticidad y más propósito que nunca antes. Los reflectores me encontraron en mi mesa, y pude sentir físicamente cómo todos los ojos del salón se dirigían hacia mí con respeto genuino, curiosidad intelectual y admiración espontánea. Doña Amelia Vázquez ha sido un ejemplo absolutamente extraordinario de reinvención personal auténtica, de vitalidad intelectual permanente, de cómo abrazar la vida con pasión genuina y propósito verdadero, sin importar la edad, las circunstancias o los obstáculos que la vida nos presente. Los aplausos llenaron el salón como una ola cálida de reconocimiento, y me puse de pie sintiendo una confianza que había tardado 71 años en construir, pero que ahora me pertenecía completamente e irreversiblemente. En mi discurso de agradecimiento, dije algo que había estado gestándose en mi corazón durante meses, pero que salió directamente del alma transformada. He aprendido que el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos no es la aprobación externa de otros, sino la libertad sagrada e intransferible de ser quienes realmente somos, sin disculpas, sin justificaciones y sin pedir permiso a nadie. Mayla, más aplausos, más sonrisas genuinas, más reconocimiento colectivo de una verdad universal que resonaba profundamente en la experiencia personal de muchas personas presentes. Pero desde mi lugar privilegiado en el pódium, pude ver claramente a Valeria sentada en nuestra mesa, y por primera vez en muchos meses, sentí algo complejo que se parecía a la compasión mezclada con una satisfacción profunda y definitiva. Esa noche, después de regresar a casa con el corazón todavía acelerado por el reconocimiento público y la validación social, Valeria me esperaba sentada en la sala con una actitud que no había visto nunca antes. Había llorado. Eso era brutalmente evidente por sus ojos hinchados y su maquillaje completamente corrido. Pero había algo fundamentalmente diferente en su postura corporal. No la desesperación histérica de meses anteriores, sino una especie de derrota digna, casi aliviada, como si finalmente hubiera aceptado una realidad que ya no podía negar o combatir. «Ganaste», me dijo con simplicidad absoluta, sin drama innecesario, sin lágrimas manipuladoras, con la serenidad extraña de quien finalmente acepta una verdad incuestionable e irreversible, completamente, definitivamente y para siempre. Me senté frente a ella en el mismo sofá que había sido testigo silencioso de tantas batallas psicológicas durante años, estudiando cuidadosamente su rostro. La mujer que había pasado 5 años enteros tratándome como un estorbo inconveniente y vergonzoso, ahora se veía pequeña, frágil, completamente perdida,
pero también paradójicamente más real y humana que nunca antes. Era como si todas las máscaras sociales hubieran sido removidas quirúrgicamente, dejando solo a la persona auténtica que había estado escondida debajo de décadas de actuación social. ¿Realmente crees que esto era una competencia simple? Le pregunté con genuina curiosidad intelectual. ¿No lo era? Su voz tenía una honestidad cruda y vulnerable que no había escuchado jamás en nuestros 5 años de convivencia forzada. Tú querías destruirme completamente por lo que te hice, y lo lograste con una perfección artística que tengo que admitir y respetar. Soy una extraña absoluta en mi propia vida, atrapada permanentemente en obligaciones que odio visceralmente, rodeada constantemente de gente que me ve como un proyecto de caridad ambulante, o como una muñeca perfecta sin alma. Hizo una pausa dolorosa. Incluso Javier ya no me mira como me miraba antes. Ya no soy la mujer de la que se enamoró. Me he convertido en algo que ninguno de los dos reconoce o respeta. Era dolorosamente cierto y objetivamente verificable. Durante los últimos meses, Javier había comenzado a ver a su esposa con ojos progresivamente más críticos, influenciado por el contraste imposible de ignorar entre mi vitalidad creciente y auténtica, y su amargura cada vez más evidente y artificial. Valeria, le dije, eligiendo mis palabras con el cuidado quirúrgico de un cirujano emocional, ¿sabes cuál es la diferencia más fundamental entre tú y yo? Tú siempre viste la vida como un escenario teatral, donde había que actuar constantemente para una audiencia exigente, crítica e imposible de satisfacer completamente. Yo tardé 70 años completos en darme cuenta de que la única audiencia que realmente importa, la única opinión que verdaderamente cuenta, es la de una misma. Los meses siguientes trajeron cambios que ninguna de las dos había anticipado en su totalidad. Valeria, liberada finalmente de todas las obligaciones asfixiantes que yo había diseñado meticulosamente para ella, no regresó inmediatamente a su vida anterior como cualquiera habría esperado lógicamente. El proceso había funcionado como una quimioterapia emocional y espiritual. Había destruido efectivamente las células malignas de su arrogancia y superficialidad, pero también había eliminado completamente toda la estructura psicológica que sostenía su identidad artificial. Poco a poco, como una convaleciente aprendiendo a caminar de nuevo después de un accidente devastador, comenzó el proceso lento y doloroso de buscar quién era realmente debajo de todas las máscaras sociales que había usado durante décadas de actuación constante. Se divorció de Javier 10 meses después de nuestra conversación final, una decisión que, sorprendentemente, vino enteramente de ella y que demostró una fortaleza auténtica que yo no sabía que poseía. No puedo continuar fingiendo que este matrimonio funciona emocionalmente, le dijo una noche durante una cena familiar, con una claridad y determinación que me impresionaron profundamente. Ninguno de nosotros dos es genuinamente feliz en esta relación, y creo que ya es tiempo de ser completamente honestos sobre esa realidad en lugar de seguir viviendo una mentira cómoda pero destructiva. Javier, que había quedado completamente expuesto como el hombre fundamentalmente débil que siempre había sido durante todo este proceso de revelaciones familiares, parecía casi aliviado por la decisión de ella. Creo que secretamente agradecía que alguien más tuviera el valor de tomar la decisión difícil que él nunca habría tenido la fortaleza emocional de tomar por sí mismo. 2 años después de aquella fiesta humillante que había cambiado el curso de mi existencia para siempre, me encontré sentada en mi jardín completamente renovado con Irene, planeando con entusiasmo nuestro próximo viaje aventurero. Esta vez era Perú. Machu Picchu había estado en mi lista de sueños imposibles desde hacía décadas. Y finalmente, había llegado el momento perfecto para convertir ese sueño en realidad tangible. Hace poco, recibí una carta completamente inesperada que me llegó por correo certificado. Era de Valeria, escrita cuidadosamente a mano en papel de excelente calidad. Guardé la carta en mi cajón especial junto a los viejos papeles amarillentos de mi escuela de costura. Esos documentos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que había sido yo, pero que ya no representaba completamente quién era ahora. Ya no necesitaba ese sueño específico del pasado. Había descubierto que la verdadera libertad no estaba en cumplir una ambición particular y nostálgica,
sino en la capacidad infinita e inagotable de seguir soñando, de seguir creciendo, de seguir convirtiéndome conscientemente en quien quiero ser cada día. Esta mañana, mientras preparaba metódicamente mi maleta para el viaje a Perú, encontré una nota que había escrito para mí misma el día después de la fiesta. Amelia, ya es hora de que vivas exclusivamente para ti misma. La releí múltiples veces y sonreí con una satisfacción profunda y completa. Misión cumplida perfectamente, pero no terminada. Apenas comenzada con posibilidades infinitas. Pero lo más hermoso e inspirador de todo es que esta no es una historia sobre el final definitivo de algo, sino sobre un comienzo que no tiene límites ni restricciones. A los 73 años, finalmente entiendo con claridad absoluta que cada día es una oportunidad sagrada e irrepetible de elegir conscientemente quién quiero ser, y cada día elijo ser libre, auténtica, poderosa e imparable. Y esa elección me pertenece para siempre, sin condiciones ni excepciones. Mientras cierro la maleta y contemplo las montañas que me esperan, el crucifijo de plata vuelve a sentirse caliente en mis manos. Tal vez he encontrado finalmente el equilibrio perfecto entre fuerza y humanidad, entre justicia y compasión. O tal vez simplemente he aprendido a aceptar que la libertad verdadera incluye la libertad de ser imperfecta, de haber cometido errores necesarios, de haber pagado precios que valían cada centavo invertido. Lo que sí sé con certeza absoluta es esto. La diferencia es que ahora, por primera vez en mis 73 años de existencia, esa elección me pertenece completa e irreversiblemente. Y eso, sin importar cualquier costo o consecuencia, no tiene precio calculable. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando,